Entonces vamos a predicar la palabra y el tema de este día es: necesitamos volver a oír la voz de Dios. ¿Cuánto hace de pronto que usted no ha vuelto a oír la voz de Dios? Muchas veces usted se puede conectar al devocional o al culto de la iglesia, pero pues nos cuesta de verdad realmente escuchar, oír la voz de Dios. ¿Por qué de pronto no oímos la voz de Dios? Porque tenemos nuestros problemas, nos agobian nuestros problemas, nos agobian las dificultades, nos agobia todo lo que día a día viene a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro trabajo, o aún nos agobia el no tener trabajo, porque cuando de pronto nos volvemos dependientes de nuestro trabajo y vemos que no lo tenemos, pues ya nos enfocamos más en el problema, nos enfocamos más en la dificultad, nos enfocamos más en la necesidad que en el oír la voz de Dios. Y de pronto se ha perdido el escuchar la voz de Dios, por lo que les digo, porque tenemos más enfocada nuestra mirada y nuestra fe en la necesidad, en la dificultad, en la enfermedad, en la escasez, y no en oír la voz de Dios. Este tiempo de confinamiento creo que ha sido para que nosotros crezcamos espiritualmente. Si usted ve, a su casa no le ha faltado nada, no le ha faltado el alimento físico, y Dios quiere que tampoco nos falte el alimento espiritual. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, conocedores de la palabra, así como usted y yo nos alimentamos físicamente, necesitamos también alimentar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se fortalece cuando vemos que es necesario que escuchemos la voz de Dios. En Isaías 55:6 dice la palabra: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Vendrán tiempos, hermanos, que de pronto nosotros no vamos a tener la posibilidad de buscarlo, ¿cierto? O lo vamos a buscar, pero no lo vamos a encontrar. Vemos cómo ya llevamos 5 meses que no podemos ir al templo, a la iglesia física, pues en nuestra casa se ha convertido en nuestra iglesia, pero muchos de pronto, por muchas circunstancias, no se han podido conectar, porque no tienen internet, porque no tienen el celular con la plataforma de Zoom, pero otros tienen la forma de conectarse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces hay otros intereses por encima del buscar a Dios. El buscar al Señor debe ser una prioridad de nosotros, los hijos de Dios. Usted y yo necesitamos buscar al Señor todos los días, pero aquí en Isaías nos dice: búsquenlo mientras pueda ser hallado. Si dice búsquenlo mientras pueda ser hallado, es porque vendrán tiempos o momentos en los que nosotros vamos a querer buscar al Señor y realmente no lo vamos a encontrar. Dice: llámenlo mientras está cerca. Todo este tiempo de confinamiento, hermanos, Dios ha estado más cerca a nosotros. O yo lo digo por mi propia experiencia, aunque he escuchado también experiencia de algunos pastores y hermanos, y vemos que en este tiempo nosotros hemos buscado bastante de Dios. Usted lo busca orando, ayunando. El ayunar también es muy importante que nosotros lo hagamos, y pues en la casa mucho mejor, porque usted sabe que puede organizar su tiempo en su casa y lo puede hacer. Pero vendrán esos tiempos en que de pronto el Señor no va a estar ahí de verdad para escuchar la palabra, para escuchar la oración. Y yo siempre he dicho que nosotros necesitamos tener un depósito de oración, un depósito de ayuno, un depósito de esa búsqueda de Dios, porque en los días difíciles, hermanos, vendrán los tiempos en los que usted no tiene la fuerza para orar, en los que usted no tiene la fuerza
para leer la palabra, y si usted la lee de pronto, usted dice, pero es que como que Dios a mí no me habla. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, a mí algún tiempo me pasó, en los que yo leía y decía, pero Dios, pero yo qué predico, pero es que como que Dios no me quiere hablar. Y vienen tiempos en los que usted puede leer y leer palabra y usted no siente esa necesidad, usted no ve como que Dios está ahí para darle una palabra revelada. Debemos pedirle al Señor siempre que cada palabra que usted lea o cada palabra que usted, Dios le permita escuchar, sea una palabra revelada a su vida. Si la palabra no es revelada a su vida, pues es una palabra que no hace en su vida espiritual. Entonces encontramos nosotros varios hombres en la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, que pasaron por momentos muy críticos, momentos muy difíciles, momentos de verdad en los que ellos sentían que ya no podían más, pero y momentos de desierto. Pero vemos que David tuvo momentos muy difíciles, pero el momento más crítico que David vivió fue esos momentos donde Dios le dejó de hablar, donde él no encontró una respuesta, donde él oraba y él no encontraba respuesta a la oración. ¿Cuándo encontró David una respuesta a su oración? Cuando él se arrepintió de su pecado. En el Salmo 32 vemos cómo el Señor dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Fue cuando él no reconoció su pecado. Pero cuando David reconoció su pecado, él fue libre. Dice que mientras él negó a confesar su pecado, dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Cuando usted y yo reconocemos el pecado, y debe ser un reconocimiento del pecado, ¿cómo? Esa palabra gemía todo el día es una palabra donde usted tiene que ir a Dios y decirle, Señor, mira mi pecado. ¿Por qué vemos muchas veces que nosotros nos estancamos espiritualmente? Simplemente es porque nos cuesta reconocer nuestro pecado. Cuando nosotros no reconocemos el pecado, pues nosotros ¿qué vamos a tener? Enfermedad. Dice la palabra que pues dice acá que su cuerpo se consumía, ¿cierto? O sea, y dice en la otra versión que pues que sus huesos, o sea, era tan el dolor en sus huesos que pues él tuvo que padecer muchísimos dolores. Entonces nosotros podemos tener enfermedades, hermanos, nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra vida a causa de ¿qué? De no confesar el pecado, a causa de nosotros no reconocer que hemos pecado. Podemos tener pecado de hace muchos años, podemos tener pecados guardados, escondidos, allá muy ocultos, y que usted de pronto dice, no, pero pues yo para qué ya pido perdón. Es muy importante que nosotros reconozcamos el pecado. Ahí dice que mientras callé envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Entonces, así sucede. Tenemos problemas espirituales por no reconocer el pecado. Tenemos problemas de no crecer espiritualmente porque nosotros tenemos el pecado ahí arraigado. Y es necesario que nosotros confesemos el pecado. Y decía David que día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí, ¿cierto? Nosotros no queremos que Dios nos discipline. Nosotros queremos pasar por alto la disciplina de Dios. Y es muy necesaria la disciplina de Dios en nuestra vida. Eso no lo podemos nosotros dejar de pasar. Y Dios tiene que disciplinarnos. Pero ¿por qué la disciplina se hace más fuerte? Porque nos cuesta reconocer. ¿Qué sucede? Nosotros nos la pasamos culpando al otro. Entonces, si en el matrimonio culpamos al esposo, culpamos a la esposa, culpamos a los hijos, culpamos al jefe, culpamos a todo el mundo, cuando tenemos dificultades, vemos que es necesario que Dios obre en nuestra vida. No reconocemos que tenemos nosotros pecado
y por eso nuestra vida espiritual no crece, por eso nuestra vida espiritual está estancada, porque no reconocemos nuestro pecado. Entonces necesitamos, como David, clamar desesperadamente, gemir en nuestro espíritu. El ayuno es muy importante, dice la palabra que todas esas maldiciones salen con oración y ayuno. Les pregunto, ¿usted cuándo fue su último ayuno? De pronto la última vez de su ayuno fue cuando el pastor convocó ayuno en su iglesia. Usted mismo debe también ayunar en su casa, no esperar que el pastor lo invite a un ayuno. Si usted quiere que su vida cambie y sea diferente, búsquelo al Señor, como dice el Salmo 50, Isaías 55, búsquelo mientras pueda ser hallado. Y que usted clame en su espíritu, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Usted cuando clama en su espíritu, pues va a escuchar, ¿qué? La voz de Dios. Ahí también en el versículo dice, en el versículo 5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados, ¿cierto? Dice la palabra. Y dice, y declaré mi culpa, y le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, y mi culpa desapareció. O sea, hermanos, es muy fácil, la verdad es muy fácil. Solamente reconocer el pecado, solamente es ir a Dios, es gemir, es buscarlo, pero es una búsqueda genuina. ¿Qué sucede con el cristiano perezoso? Que busca hoy, clama, Señor, de pronto Dios le concedió la petición y hasta ahí, ya se olvidó. La vida espiritual es de procesos. Dios necesita procesar nuestra vida, pero Dios la quiere procesar a la medida que usted y yo le permitimos ser procesada. Si nosotros no permitimos que el Señor procese nuestra vida, pues simplemente el Señor dice, hasta donde usted me permita, yo voy. Entonces Dios quiere hacer un proceso genuino, un proceso único, pero depende de nosotros hasta donde nosotros le permitimos al Señor que Él obre en nuestra vida. También vemos que en el Salmo 83, ahí usted lo puede anotar o lo puede ver acá, dice, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te calles, oh Dios. Entonces David también estaba en ese clamor y le decía, oh Dios, imagínense él en esa angustia. Yo no sé si usted algún día ha hecho una oración con tanta angustia, con tanto, no sé, como le sale de su espíritu y de su corazón. Y David también le decía, oh Dios, no guardes silencio, por favor, no cierres tus oídos, no te quedes callado, por favor, Dios. Asimismo, nosotros necesitamos hacer una oración, pero que sea una oración genuina, una oración que sea verdadera, porque uno también cae, hermanos, en la hipocresía con Dios, en el que Dios, delante de pronto uno a veces del pastor, no, yo estoy bien, a veces uno encuentra personas que uno le dice, oh, ¿cómo estás? No, estoy súper bien. Y Dios también quiere que nos pregunta muchas veces y Dios quiere que nosotros confesemos y nosotros decimos, Dios, estoy bien. Entonces es decirle al Señor, así como David le decía, por favor, Señor, no guardes silencio y por favor, Señor, no cierres tus oídos a la oración. Podemos pasarnos nosotros años, meses, semanas orando por una misma cosa, pero si nosotros no lo hacemos de corazón y si nosotros no reconocemos nuestro pecado, pues simplemente Dios va a decir, no, hasta que tú no confieses tu pecado, pues yo no voy a actuar. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos nuestros pecados, ¿cierto? Lo peor que nos puede pasar es que Dios se quede callado. Yo pienso que uno como hijo de Dios, sabemos que Él es nuestro Padre y que nosotros pedimos una oración, hacemos una oración y usted como que usted dice, Señor, pero ¿por qué te quedas callado? O a veces Dios nos habla, pero nosotros no somos atentos a lo que Dios nos habla. Dios nos puede hablar de muchas formas, por sueños, por medio del devocional, por medio de una prédica, pero nosotros a veces, porque nos falta ser más espirituales, no entendemos qué es lo que realmente Dios nos ha querido hablar, ¿cierto? Entonces, si tú estás pasando en esta mañana por una situación similar en la que Dios se ha quedado callado, revisa tu vida espiritual y dile al Señor que confiésale al Señor tu pecado.
y es el Señor y tú, donde tú vas a confesar tu pecado y el Señor te va a hacer libre. Vamos a ver aquí otro versículo en 1 Samuel 3:1. Entonces acá dice la palabra: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudándole a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y la visión era poco común. Dice que mientras él servía al Señor y le ayudaba a Elías, dice la palabra que en esos días el mensaje era ¿qué? Escaso, y que las visiones eran poco comunes. ¿Cuántos también a ustedes les ha sucedido esto? En que usted ve que aunque usted está cerca del sacerdote, aunque usted está cerca ahí de su pastor, aunque usted está ahí cerca de la palabra, aunque usted se esfuerce por escuchar el devocional, ve que como que no hay esa palabra, ¿cierto? Como que usted dice, pero es que no veo que el Señor hable a mi vida de esa manera que de pronto nosotros necesitamos o queremos que el Señor hable a nuestra vida. También vemos que son escasos ¿qué? O que son muy escasos las visiones. Anteriormente uno veía cómo el Señor por medio de las visiones hablaba a nuestras vidas. Y entonces ahí estamos viendo cómo escasea la palabra. Dice ahí en la Reina Valera, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. Y en aquellos días no había visión con frecuencia, dice la Reina Valera. Entonces, aunque usted puede conectarse y puede escuchar todas las palabras que usted anhele, usted no se sacia, usted no encuentra como esa palabra en la que usted quiere que Dios le hable. Y sacia que dice la palabra que escasea la palabra de Dios, que no hay visiones con frecuencia. Y culpamos a Dios. Decimos, Dios, tú te has alejado, Dios, tú ya no estás conmigo. Pero no es Dios el que se aleja, es que nosotros hemos alejado esa presencia de Dios. Es que aunque usted se pueda conectar a todo lo que usted quiera, eso no es suficiente hasta que usted reconozca su pecado. No es suficiente hasta que usted vaya a Dios y le diga, Señor, mira mi condición, mira lo que yo he hecho, mira mi pecado en el cual ha hecho que Dios calle, en el cual ha hecho que escasee la palabra de Dios y que ya no haya esas visiones con frecuencia. Entonces podemos hacerlo, gloria a Dios, y lo felicito por conectarse en todos los días, pero necesitamos un arrepentimiento de corazón y necesitamos que el pecado que haya en nuestra vida lo declaremos delante del Señor para que nosotros seamos libres. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, Dios no escucha? Cuando Dios no nos habla, empezamos ¿a qué? A seguir hombres. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando Dios no le habla a usted, dices que voy a escuchar al profeta tal, voy a escuchar a la profeta otra, voy a escuchar al pastor, le va a pedir consejo al uno, al otro, y como que todo es lo mismo. ¿Qué sucede? A veces sucede algo más complicado y es lo siguiente. Cuando Dios calla, viene a nuestra vida ¿qué? Viene ruina espiritual, viene enfermedades, viene muerte espiritual cuando Dios calla. Y necesitamos hacer algo para que Dios se revele nuevamente a nuestra vida. Aquí vamos a leer en 1 Samuel 28. Vamos a leer algo que me pareció un poco como fuerte también. Dice 1 Samuel 28, 1 al 17. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueño o por sorteo agrado, o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer. Se me subió la pantalla. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de poner las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, y le dijo, ¿puedes invocar
a su espíritu para mí. ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y que todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tienden esta trampa? En el versículo 9. Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacer. Finalmente la mujer dijo: bien, el espíritu de quien quiere que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó usted a Saúl. Aquí en la Reina Valera pues vemos que dice la palabra, que dice que él consultó a Saúl, a Jehová, pero Jehová no le respondió en el versículo 6. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella por medio a preguntarle. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces vemos cómo él tan preocupado porque Dios no le hablaba, ¿qué hizo? Él, siendo un hijo de Dios, va y busca ¿a quién? A una adivina, va y busca a una bruja. En esta versión dice que busca una medium, como usted lo pueda llamar. Muchas veces nosotros queremos buscar otras fuentes para que Dios hable a nuestra vida. De pronto usted ya no vayan de la bruja, pero bueno, de pronto usted dice: ay, voy a ir a buscar el horóscopo a ver qué me dice hoy. O usted se encuentra con una amiga, una vecina que le dice: venga, vayamos allí, vayamos a otro lado. O aún pueda que usted no vayan de ninguna bruja o donde ningún brujo, pero hermanos, si usted puede caer en el error de dice: vamos donde una secta, vamos allí donde una iglesia donde a usted le imponen las manos y allí le adivinan a usted qué es lo que le van a hacer. Yo creo que ustedes conocen iglesias así, en las que van y les dan falsas profecías. Y nosotros, en busca de que Dios no habla a nuestra vida, vamos y caemos en el error y en el pecado de buscar otras personas personas que no son adecuadas para que escuchen lo que nosotros por boca de ellos queremos escuchar. Siempre Dios habla a nuestro corazón, siempre Dios nos dice qué debemos hacer antes de nosotros ir a consultar a un profeta o consultar al pastor, o muchas veces de caer en el pecado de ir a una iglesia de error, de falsa doctrina. Entonces él dice que le estaba diciendo que fueran y buscaran pues a esa mujer adivina para que le dijera qué tenía que hacer. Y vemos ahí cómo pues quedó avergonzado porque pues ya sabía, él se disfrazó, él todo lo hizo. Dice ahí la palabra que él se disfrazó, se puso otras vestiduras, se fue de noche, pensó que la bruja no le iba a decir quién era él, y así hasta el mismo diablo nos puede avergonzar, hermanos, porque nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Dice acá la palabra que se turbó su corazón de gran manera que no sabía. Y a veces pasa en nuestra vida espiritual, se turba nuestro corazón y no sabemos qué hacer, pero ya sabemos que lo que nosotros necesitamos hacer es reconocer nuestro pecado, es confesar nuestro pecado, es decirle al Señor que hay algo en nosotros y que por qué nuestra vida espiritual está estancada, que por qué nosotros no avanzamos. Usted a veces dice: pero yo veo que el hermano ya llegó, un hermano nuevo llegó, fue al encuentro, fue a las escuelas, se conecta todo el tiempo, ha crecido más que yo que llevo 20 años. Y caemos también en el pecado de juzgar y de desanimarnos porque otros avanzan más que nosotros. Es simplemente porque el hermanito nuevo, él sí confesó sus pecados y ha avanzado. Aquí también, cuando usted reconoce el pecado, vemos también hombres como Jonás. Jonás también reconoció su pecado, porque usted ya sabe toda la historia de Jonás. Jonás cayó en rebeldía, Jonás no quería ir, Jonás, Dios le dijo que hiciera tal cosa y no la hizo. Y él, cuando reconoció que Dios estaba ahí, cuando él hizo la oración allá en la barriga del pez. Dice en Jonás, bueno, leamos aquí en Oseas 5:15, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa
y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscan de todo corazón. Fíjese que aquí en Oseas 5:15 dice, cuando entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa. En la Reina Valeria dice hasta que reconozcan su pecado y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen esas dificultades me buscarán de todo corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, cuando hay una dificultad. Cuando hay una dificultad, usted ora, pide oración, hace cadenas de oración, usted hace veladas, vigilias, usted se conecta a todas las redes cristianas y pide oración. Por eso yo le digo a usted que es necesario que tengamos depósito de oración para que cuando venga el día malo, usted tenga la forma de creer en el Señor. Nos cuesta creer ¿por qué? Porque nosotros hacemos las cosas al revés. Oramos y oramos cuando está la dificultad, pero antes no lo hacemos. Dice ahí la palabra, por tanto, cuando lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Cuando usted tiene una dificultad, usted ahí sí se arrodilla, levanta las manos, escucha alabanzas, usted hace de todo. Cuando usted está bien, usted no se olvida de quién le ha dado la bendición. Usted se olvida de quién le dio la bendición. Usted de pronto ora, pero ay Señor, gracias. Pero cuando realmente usted necesita algo, ahí sí, vamos a Dios y lo buscamos con un corazón genuino, ¿cierto? Entonces, también en Jonás capítulo 3, capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios desde el interior del pez, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Jonás estaba pasando por una situación muy difícil que ya les dije, ustedes todos la conocen. Y muchas veces nosotros necesitamos estar en una situación tan crítica como esa. Él no debió haber estado en la barriga del pez, porque Dios ya le dijo lo que tenía que hacer, pero él mismo hizo que le pasara todo esto. Y a nosotros nos vienen muchas dificultades, es por culpa de nosotros mismos, por culpa de nuestra rebeldía, porque nosotros no escuchamos y atendemos la voz de Dios cuando Él habla, porque Dios habla y nosotros decimos como que eso no era para mí, ¿cierto? Y Jonás tuvo que pasar por situaciones muy difíciles, de mucha aflicción, y esa oración fue una oración de tanto clamor. Dice ahí que en esa aflicción clamó al Señor y Él le respondió. ¿Y por qué esperar a la aflicción para que Dios nos responda? ¿Por qué esperar a la dificultad? ¿Por qué esperar a pasar momentos tan críticos y tan difíciles en nuestra vida para que el Señor responda a nuestras oraciones? Es importante que lo hagamos antes. Y cuando Dios muchas veces nos habla aún en sueños, es que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, voy a levantar ayuno y oración, ¿cierto? Entonces, es importante que lo busquemos, pero desafortunadamente lo buscamos cuando tenemos las dificultades ya ahí encima de nosotros. Entonces, vamos a ver otro versículo. En Jonás 3:1 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Entonces, la primera vez, pues le habló, le dijo lo que tenía que hacer, no entendió, no escuchó, fue rebelde, quiso hacer su propia voluntad, le fue muy mal. Pero pues Dios tiene tanta misericordia que vimos ahí en Jonás capítulo 2 que dice que de su aflicción oró, y qué bello ver que bueno, él vuelve y ora de la forma que Dios quería que orara, y dice que ya en el 3 dice que el Señor habla por segunda vez y ustedes ya saben pues lo que le habla y lo que le dice, y ahí sí Jonás pues hace lo que Dios ya le había dicho. Ya Dios le había hablado por primera vez, no quiso hacer caso y pues desafortunadamente a veces a las malas nosotros entendemos y hacemos la voluntad de Dios. No permitamos que a las malas hagamos la voluntad de Dios. Si Dios ya le ha hablado a usted, haga lo que Dios ya le ha hablado que haga. Si usted tiene que pedir perdón, es necesario que nosotros lo hagamos. Amén. Y el otro versículo
de Deuteronomio 30, del 5 al 10. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso en tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames a Él con todo tu corazón, con todo el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros reconocemos nuestro pecado? Cuando nosotros queremos escuchar nuevamente la voz de Dios. Acá es muy fácil, dice el Señor, que cuando nosotros obedecemos, dice, y así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor nos ha entregado mandamientos, ¿cierto? Y dice la palabra, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, a una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue en tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedecieres su voz y cumples sus mandamientos, sus decretos, lo que está escrito en el libro de las instrucciones, y si te volvieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que reconozcamos nuestro pecado. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Santidad. ¿Qué Dios desea de nosotros? Obediencia. Y así el Señor nos va a prosperar en todos nuestros caminos. Y así tú y yo vamos a escuchar nuevamente la voz de Dios. No permitamos por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, que la voz de Dios se calle, sino más bien vamos a ser prosperados en todos nuestros caminos, dice la palabra, cuando nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. A veces decimos que es difícil, pero hermanos, a la medida que usted se consagra a Dios, no es difícil. A la medida que usted se aparta para Dios, no es complicado. Solamente reconocer nuestros pecados. Amén. Entonces, el siguiente versículo ya finalizó con este en Éxodo 33, 10, 11. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Entonces, aquí dice que cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, dice que cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros estamos de verdad viendo y sintiendo que el Señor está con nosotros, nosotros vamos a generar una atmósfera, un ambiente espiritual que hace que los demás también busquen de Dios. En este tiempo de confinamiento, usted dice, bueno, yo me voy a conectar, pero allí en el cuarto están mis hijos, en el otro está mi esposo, en el otro está la suegra. ¿Qué debemos hacer? Nosotros necesitamos generar inspiración para otros. ¿Por qué la gente a veces le da pereza conectarse? Porque dice, yo para qué me conecto solo. Porque usted se conecta solo, porque usted no ha sido una inspiración para su familia, porque usted no ha sido una inspiración para su esposo que de pronto no conoce, para sus hijos que no conoce. Qué bueno que en su casa, en su sala, donde usted se pueda conectar, esté su familia reunida. Pero dice acá que ellos se paraban a la entrada de su propia carpa, entonces usted debe pararse en su casa y que todos adoren al Señor. ¿Por qué no? Porque Dios ha permitido que suceda todo esto. Ya no hay la disculpa de que no toda la familia vaya a la iglesia, ¿cierto? Ya tenemos nuestra familia ahí reunida. Si usted es el único cristiano o la única cristiana, usted debe generar ese ambiente espiritual. Usted debe ser un inspirador de la palabra de Dios y que su familia vea que usted es esa persona que los inspira a orar, a ayunar y a buscar del Señor. Y dice aquí que dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos anhelan esto?
que usted pueda tener esa relación con el Señor en la que Dios le hable a usted. Dice, como cuando alguien habla con un amigo. Usted cuando tiene un amigo, usted habla y yo creo que usted ni se cansa. Usted quiere hablar con él, usted se hace videollamadas o amiga, no sé. Usted le manda mensajes, usted le pregunta, usted lo saluda. Y dice que había esa comunión directa con el Señor, como cuando hay esa comunicación con los amigos, ¿cierto? Y dice, después regresaban al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de la reunión. Necesitamos permanecer ahí, hermanos. Yo le digo a la iglesia, Dios está pasando la zaranda por toda la familia espiritual. Después, ¿cuántos nosotros vamos a quedar o vamos a permanecer? Nos vamos a levantar con poder, con autoridad para orar. Usted va a orar por los enfermos y en el nombre de Jesús van a ser sanos. Usted va a orar por los endemoniados y en el nombre de Jesús van a quedar libres. Pero usted necesita levantarse con poder, con autoridad. Usted necesita levantarse en su casa a orar. Usted necesita reconocer su pecado y cuando usted haga eso, lo que dice Éxodo 33 y lo que dice Deuteronomio va a pasar en su vida. No sigamos jugando al ser cristiano. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy Dios me habló, mañana como Dios no me habló, yo no quiero. Seamos de verdad hijos de Dios, que reconozcamos que Él es el todo de nuestra vida, que Él es el que hace. Entonces, muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga.